Bienvenidos a el Evangelio según Mauricio. Y el título de este video es José y la hipocresía. Para esto vámonos a Génesis capítulo 39, verso 1. Génesis capítulo 39, verso 1. Génesis capítulo 39, verso 1, y dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo en Egipto. Entonces aquí podemos ver la misericordia de Dios con José, dándole bendición a pesar de esta situación en la que se encontraba. Ahora, ahora vamos a Génesis capítulo 15, verso 13. En Génesis capítulo 15, verso 13, dice: entonces hablaba Dios con Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Ahora volvamos nuevamente a Génesis 39. Y ya vimos en el capítulo anterior que José estaba llegando al pueblo, a Egipto de la parte alta. Y estamos exactamente en el Egipto el Reino Medio. Y este Egipto estaba gobernado por personas que habían emigrado hacia este lugar y se habían vuelto poderosos, y Egipto en esa época ya estaba dividido en tres. Entonces él llegó a este Egipto. Ahora el verso 3: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces aquí vemos cómo el respaldo de Dios hizo notorio a José. Verso 4: así halló José gracia ante sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces acá podemos ver el significado de esta gracia de Dios, que hizo tener en buena estima ante Potifar a José. Recordemos que José venía de ser un niño de 17 años, y él estaba creciendo en este lugar. Verso 5: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces aquí vemos la gracia de Dios sobre este José, para que lo tuvieran en buena estima y fuera notorio. Recordemos que Dios ya le había dicho a Abraham que su descendencia iba a ser esclava en tierra ajena. Recordemos también que ya vimos que estos pueblos no fueron íntegros con Dios. Incluso vimos como una de las esposas de Jacob, Rebeca, era idólatra y patrocinó la idolatría en esa época, y no se arrepintió,
igual que en las tribus de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entre ellos había un pueblo de Dios y también había personas que no se habían convertido, o como lo hemos leído en la Biblia, los hijos de hombres, porque no quisieron arrepentirse. Entonces aquí vemos que Dios está bendiciendo a José también por todos estos planes que tiene, porque también planea ejecutar su juicio sobre este pueblo debido a todo lo que ya hemos visto que ha acontecido con estas hijos de Abraham hasta Jacob. Ahora vamos a el verso 7 y dice: y aconteció después de esto, o sea, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en Jacob. O sea, está transcurriendo el tiempo y José creció, dejó de ser un muchacho y ya es un adulto, y por esto la mujer puso sus ojos sobre José, puso su mirada sobre José y dijo: duerme conmigo. Entonces puso la mirada sobre José y le hizo una propuesta a José. Entonces, para profundizar más sobre todo esto que estamos viendo, debemos acudir al Señor Jesucristo, y para que Él, a través de sus parábolas, que era la manera como Él como Él enseñaba en la época en que Él estuvo, nos pueda dar una explicación más clara y detallada sobre estos acontecimientos. Para eso vámonos a Mateo 25, verso 1. Mateo 25, verso 1. En Mateo 25, verso 1, encontramos una parábola que está refiriendo a esto, solo que esta parábola es difícil de entender. Ahora leamos el verso 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir a el esposo. Verso 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces aquí vemos que habían prudentes e insensatas que tomaron aceite y aparte del aceite que tenían las lámparas, y otras que no lo tomaron. Verso 9, mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces aquí estaba ya volviendo el esposo y el aceite se les estaba acabando, entonces querían que les compartieran, pero entonces ellas respondieron que fueran mejor y compraran. Verso 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el Señor Jesucristo les estaba hablando para esa época, y por eso esta parábola tiene el mismo significado de esta otra, que es Mateo 25, verso 14 al 29. Vamos a leer. Entonces dice así: porque el reino de los cielos. Entonces está hablando, son dos parábolas diferentes que están dando la misma enseñanza. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llama a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, sí, bueno, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Verso 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5, y así sucesivamente el de 2, y el de 1 dice que escondió este talento. También dice que cuando regresó el Señor, al mucho tiempo después, llamó al de 5 talentos y le presentó otros 5, dijo que era un siervo fiel. Después el de 2,
y también le presentó otros dos, también dijo que era un siervo fiel. Ahora vamos al verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía de que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto diste haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Verso 29. Porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 30. Y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, sabemos que estas dos parábolas están hablando de lo mismo y podemos ver que el Señor Jesucristo le está hablando a esta época, y estas son parábolas para la gente de esa época. Pero entonces, ¿cuál es el significado? Para entender el significado de estas parábolas vamos a Mateo 23, capítulo 23. Mateo 23, capítulo 23, donde dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero lo de dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda injusticia. Verso 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Entonces, este es el significado de esas dos parábolas que el Señor Jesucristo leímos anteriormente, que era: el reino de los cielos es semejante. Y estas personas que actuaban mal son estas personas que está el Señor Jesucristo aquí recriminando, que son el que tenía un talento, y también las vírgenes insensatas, también son estos escribas y estos fariseos de los que el Señor Jesucristo aquí está hablando. Ahora vamos a Lucas capítulo 11, verso 38. Entonces, Lucas capítulo 11, verso 38. El fariseo, cuando le vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiaos lo de fuera del vaso y del plato, pero de dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Verso 40. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos. Entonces este era el pensamiento de ellos, que si daban limosna de lo que tenían, entonces ya ellos iban a ser limpios y ya no iban a tener problema. Y eso era lo que les estaba recriminando el Señor Jesucristo en ese entonces, revelándole sus pensamientos, el pensamiento de estos fariseos, de estos hipócritas, que pensaban que por el hecho de dar la limosna, ya todos ellos ya eran perdonados, ya eran justos. Pero entonces, ¿qué les dijo en el capítulo 22? Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios,
Esto será necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Verso 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Verso 46. Y él les dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni con un dedo las tocáis. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo, verso 48, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Entonces, este es el significado de estas dos parábolas que leímos anteriormente, y está hablando de la hipocresía. Estas dos parábolas significan la hipocresía del pueblo que se disfraza, donde unos siguen a Dios y otros en forma hipócrita solo aparentan. Entonces esas son las vírgenes, que habían 10 sensatas y 10 insensatas, y lo de los talentos, que daban 5, 2 y 1, que son estas personas, unas que estando o buscando a Dios, unas se convierten, pero otras no se convierten y simplemente son hipócritas y aparentan. Entonces ese es el significado de estas dos parábolas, el verdadero significado. Ahora vamos a Juan capítulo 7, verso 17. Juan capítulo 7, verso 17. Y dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Ahora, verso 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces aquí estamos viendo más en detalle la explicación de esta parábola. Ahora vamos a Juan capítulo 15, verso 16. Juan capítulo 15, verso 16. Juan capítulo 15, verso 16. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces aquí está aún más claro que les faltaba el amor al prójimo, a estos escribas, a estos fariseos, a estos intérpretes de la ley, y por eso él les estaba hablando con estas dos parábolas de el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, el reino de los cielos es semejante a un hombre que entregó sus talentos. Entonces, y era esto, esta era lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando con estas dos parábolas. Ahora vamos a Romanos capítulo 6, verso 1. Romanos capítulo 6, verso 1. Romanos capítulo 6, verso 1. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo seremos sepultados
porque seremos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Verso número 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces aquí estamos viendo exactamente de que debemos borrar la hipocresía de nuestra vida y debemos disponernos. Ahora verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces aquí estamos viendo todo esto que tiene que ver con la hipocresía, con todo esto que estamos viendo y que pronto vamos a ver en la vida de José. Ahora vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 11. Romanos capítulo 13, verso 11. Romanos capítulo 13, verso 11. Y esto, conociendo el tiempo de que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Verso 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Estas glotonerías y estas borracheras, el apóstol Pablo les estaba hablando a los romanos, y esto se veía en los sacrificios a los ídolos. Se veía todas estas glotonerías, estas borracheras, en todos estos actos de los romanos de esa época. No en lujurias y lascivias, que también está hablando de lo mismo, que eran todos estos, se veían todos estos rituales a estos dioses paganos en Roma, que se veía todo esto. No en contiendas y envidias. Verso 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no prudáis para los deseos de la carne. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando precisamente de todas estas fiestas pagánicas, y él continúa con este tema en el capítulo 14, verso 17, donde dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. También es refiriéndose a todas estas fiestas paganas, porque hablando de todas estas comidas y todas estas bebidas que servían allí. También este capítulo habla de que no fuéramos tropiezo o no fueran tropiezo a las personas más débiles en estos actos, asistiendo a estos actos religiosos, los cuales se presentaban todas estas glotonerías, todas estas borracheras, llenos de lujurias y también de lascivias, pues una forma de decirlo elegantemente, porque pues, se presentaban o tenían las costumbres de todas estas orgías, las cuales se presentaban en todos estos cultos romanos. Ahora vamos a Gálatas 5:13. Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos
por amor los unos a los otros, aquí hablando claramente también de el amor al prójimo, y que no usaran la libertad como esa ocasión para caer en el pecado, en esas trampas y celebrándole a esos ídolos de los cuales estaba hablando Pablo en Romanos, en esas comidas, en esas viandas que celebraban en esas épocas y hoy día también es muy común. Ahora vámonos a Efesios capítulo 5, verso 1. Efesios capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, que ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Entonces aquí ya estamos profundizando también todos estos temas que eran propios en Éfeso, que era una ciudad romana, que también se presentaban todos estos rituales y todas estas cosas que hemos estado hablando en este video. Ahora vamos a Colosenses capítulo 3, verso 12. Colosenses capítulo 3, verso 12. Dice así. Colosenses 3, 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces todos estos son estos frutos que reclamaba o reclama el Señor Jesucristo. Ahora vamos a 1 Timoteo 5:21. 1 Timoteo 5:21 dice así. Te agradezco, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardéis estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada por parcialidad. Entonces aquí todo esto son estos prejuicios y todo esto de prejuzgar y de mal pensar, todo esto era lo que estaba refiriendo el Señor Jesucristo con estas parábolas y todo esto que tiene que ver con toda esta hipocresía, la cual estamos a punto de ver en los tiempos de José. Ahora vamos a segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces aquí estamos hablando de todas estas iniquidades, de todos estos prejuzgamientos, de todas estas actividades idolátricas, todo esto que tiene que ver con la hipocresía que estamos viendo en este video. Ahora vámonos a Hebreos capítulo 12, verso 12. Hebreos capítulo 12, verso 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces recordemos que Dios habla mucho sobre la pierna quebrada, la coja, todos estos que están en pecado y que se deben corregir. Ahora vamos a Primera de Pedro capítulo 3, verso 8. Primera de Pedro capítulo 3, verso 8. Primera de Pedro capítulo 3, verso 8. Dice así. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal. Cuando estábamos hablando ahorita también de los prejuicios, del hacer prejuicios, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño, todos estos que mienten. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Verso 12.
pero los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces aquí vemos más claramente el significado de todas estas dos parábolas que el Señor Jesucristo emitió y que hemos leído. Verso 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces esas no calumniadores. Ahora vámonos a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 verso 3. Primera de Juan capítulo 2 verso 3. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, y vuestra comunión verdaderamente esté con el Padre, con el Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, verso 29. Si sabemos que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces aquí estamos viendo el significado de estas 10 vírgenes y de estos de 5 talentos y el de 2 talentos, que hacía justicia, que era de Dios, que seguía la luz o que sigue la luz. Y estos son estas personas. Ahora vamos a Segunda de Juan capítulo 1 verso 10. Segunda epístola, segunda de Juan, segunda epístola de Juan, capítulo 1 verso 10, y dice así: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces aquí está mostrando claramente que hay dos caminos, uno que sigue la verdad y otro que no la quiere seguir, y ambos están en compañerismo, están juntos en un mismo lugar, como las 10 vírgenes y como a las personas que se le daban los talentos. Ahora vamos a Romanos capítulo 16 verso 17. Romanos capítulo 16 verso 17. Romanos capítulo 16 verso 17 dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Entonces aquí está claramente fijando estas personas que recibió un talento y estas 10 vírgenes insensatas, que personas que crean división con respecto a la doctrina o que no siguen la doctrina de Cristo, no siguen a Cristo. Ahora vámonos a Marcos capítulo 7 verso 20. Marcos capítulo 7 verso 20. Marcos capítulo 7 verso 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Está hablando el Señor Jesucristo. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
que es lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando también en estas dos parábolas de las vírgenes y de y de los talentos. Es todo esto que hemos estado viendo en este video. Personas que están en el mismo camino buscando a Dios, pero unas siguen a Dios verdaderamente y otras andan en hipocresía, no siguiendo ni sirviendo a Dios realmente. Ahora vámonos a Proverbios capítulo 8, verso 13. Proverbios capítulo 8, verso 13. Dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Entonces aquí está aún más claro lo que estos fariseos, estos intérpretes de la ley estaban haciendo. Estaban en soberbia, en arrogancia, en el mal camino, y no reconocían a Dios, sino que hacían todo lo malo. Ahora volvamos nuevamente a Génesis para ver en la vida de José todo esto que hemos estado viendo. Vamos a Génesis capítulo 39 nuevamente. Entonces volvemos a la esposa de Putifar, que verso 13, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera. Entonces aquí vemos que la esposa de Putifar trató de forzar a José y José salió corriendo, dejando a la esposa de Putifar con la ropa de él, debido a que él no quería encaminarse en toda esta hipocresía de la cual hemos estado hablando. Verso 17, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó. Entonces aquí vemos cómo se originó esta mentira, esta falsedad, esta hipocresía hacia la vida de José. Verso 19, y sucedió que cuando oyó el amo de José estas palabras que su mujer le había hablado diciendo: así me ha hecho tu siervo, se encendió su furor. Verso 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, verso 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Verso 22, y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que lo que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba o le daba la inteligencia y la sabiduría para efectuar bien esa obra. Entonces aquí vemos cómo se le pagó a José con mal todo el bien que estaba recibiendo por parte de José y por parte de Dios. Ahora vámonos a Génesis 50, 20. Génesis 50, verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces aquí vemos cómo José está reconociendo que todo esto que hemos leído en este capítulo realmente estaba encaminado para bien, para hacerle misericordia a todo este pueblo de Dios, y aparte de eso también para juzgar sus malas acciones. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21 y 22. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21 y 22. Examinando todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces esta era la recomendación del apóstol Pablo,
examinarlo todo y retener lo bueno, para que examinen todo y veamos todo lo que Dios ha expresado en estas parábolas y todo lo que hemos visto. Vámonos a Proverbios capítulo 3, verso 7. Proverbios capítulo 3, verso 7. Proverbios capítulo 3, verso 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, que es exactamente lo mismo que examina todo y sigue el bien, que era lo que leímos en el verso anterior en Tesalonicenses. Ahora vamos a Zacarías capítulo 7, verso 9. Zacarías capítulo 7, verso 9. Zacarías capítulo 7, verso 9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual a su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Que es exactamente todo lo que hacían los fariseos y los intérpretes de la ley y los saduceos en toda esta época en que hemos leído, y que es lo que hemos visto hoy, que pensaron mal contra José, Putifar y su esposa. Ahora vamos a Santiago capítulo 1, verso 21. Santiago capítulo 1, verso 21. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora vamos a Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Y con estos versos terminaremos este video. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces aquí hemos podido comprender más por qué el título de José y la hipocresía, porque hemos visto claramente la diferencia entre estas personas que están en el camino y junto con nosotros buscamos el camino de Dios, pero unos se convierten, unos siguen a Dios como las vírgenes prudentes y otros no, como las vírgenes insensatas. Unos siguen a Dios como los que se le entregó 5 y 2 talentos, y otro no sigue a Dios, como el que se le dio 1 talento, los cuales sucumben a sus errores, los cuales hemos visto en todo este video. Y aquí terminamos este video. Muchas gracias.